Quiero tomarme unos minutitos antes de empezar el tema esta mañana para agradecerle al Señor por un año más finalizado. El Departamento de Jóvenes, nuestros hermanos ancianos que nos apoyaron, consejeros, nuestro hermano Sammy Jiménez, nuestro hermano José Rivera, nuestro primer anciano hermano Jafet Ruiz, todos los jóvenes que ustedes vieron en la mañana han estado durante este año. Algunos andan de viaje, otros no pudieron estar aquí, pero alabado y glorificado sea su nombre porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y podemos decir, Ebenezer, ¿verdad? Hay unos jovencitos que no nos acompañaron, están unos aquí atrás que nos están visitando, sean muy bienvenidos. También quiero incluir al Departamento de Niños, Conquistadores y Aventureros, que el último trimestre hicimos un team, pues se podría decir un equipo bien bueno para honra y gloria de Dios. Gracias a todos los directores también, y el próximo año a seguir hasta cuando el Señor lo permita. Que el Señor les bendiga. También quiero mandar unos saludos a nuestros hermanos mayores, siempre los tenemos en nuestra mente, nuestra hermana Juana Hiraldo. Nunca la vemos en Facebook, pero ella siempre está conectada en YouTube. Ella después del culto me llama y me dice, estuve viendo tu programa, estuve viendo al hermano fulano. Ella está pendiente, nuestra hermana Juanita Hiraldo. Ella está solita en su casa toda esta pandemia, pero el Señor la ha acompañado. También nuestra hermana Norma de Maestre, nuestra hermana Rebeca, nuestro hermano Reinaldo, la hermana Di, la hermana Lubina. Hay muchos hermanos que se conectan, otros están enfermitos, estamos orando por ellos también. Y también tengo familia en California que a lo mejor están conectándose, tengo familia en Virginia, tenemos familia en El Salvador, tenemos amigos de todas partes del mundo, Arlene, que nos acompañan. También nuestro hermano de Chile, el pastor Matías, gracias por su ayuda también en este ministerio. Y también nuestro hermano Carlos Ramos, él está conectado también. Que el Señor lo bendiga, a don Carlos le tenemos mucho aprecio, él ya es parte de nuestra iglesia y esperamos verlo pronto también aquí, Mercedes, su esposa, y así muchos amigos que están conectados en esta página, que el Señor les bendiga. Ahora bien, se habla mucho por este tiempo del nacimiento de Jesús. Puede sembrar controversia decir que el 25 de diciembre, poner una fecha, ¿verdad?, que Jesús nació. Nadie en el mundo sabe cuándo nació Jesús. Y un vecino me preguntó si mi iglesia creía en Christmas. Y lo peor, hermanos, que en inglés tuve que explicarle que sí creemos que Jesús nació, que es nuestro Salvador, pero que nadie sabe la fecha exacta. Gracias a Dios el Señor me dio palabras para poderle explicar y él se quedó un poco tranquilo, ¿verdad? Porque no podemos decir que Jesús no nació. Fue un acontecimiento enorme, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús vino al mundo. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en Isaías 9:6, que fue la lectura bíblica, y la vamos a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, el profeta Isaías estuvo profetizando este acontecimiento más de 500 años antes del nacimiento de Jesús. Y fue una profecía exacta que se cumplió. También hay otros profetas, gracias hijo, que profetizaron también el nacimiento de Jesús hasta el lugar. El profeta Miqueas dice Belén Efrata, exactamente, el lugar donde Jesús iba a nacer 500 años antes. Y quiero contarles una anécdota, una historia real, en una guerra fría que tuvo Francia. Los franceses atacaron una aldea, y la hicieron, se imagina ustedes, 2 ejércitos y en medio un pueblito. Somerville sería demasiado grande, un pueblito chiquito. Dice de que atacaron en una cruenta batalla
tiros, bombas, todo lo que ustedes se pueden imaginar que hay en una guerra. Era como una aldea francesa y habían granjas. Dice que fue tan cruenta la batalla que durante toda la noche no paró el fuego. En los rayos de la madrugada, cuando la aurora sale, pudieron contemplar un niño sobreviviente en aquella cruenta guerra que caminaba sin rumbo, con lágrimas en sus ojos. Un soldado dice que se movió a auxiliarlo sin pensar que alguna bala le iba a atravesar su cabeza, su cuerpo. Pero ese niño, para él, no podía estar en medio de ese fuego. A lo mejor fue el último sobreviviente, hermanos, pero dice que ese soldado se abalanzó donde estaba ese niño y lo trajo. Cuando los dos bandos vieron que el soldado iba caminando hacia él, pararon las balas, paró el fuego y todo mundo quedó en silencio. Ese soldado trajo al niño a su trinchera y dice que por un momento, podríamos decir varios minutos, podría ser una hora, media hora, el fuego cesó. Hermanos, cuando este mundo estaba totalmente en oscuras, cuando este mundo estaba totalmente en guerra, cuando el príncipe de este mundo se apoderó de este mundo, valga la redundancia, vino el bebé Jesús a nacer en esta tierra. Y la paz que ese bebé nos trajo no es la paz que ese niño le dio brevemente en esa guerra, en ese enfrentamiento. La paz que el niño Jesús trajo a este mundo es una paz que viene del cielo y es para siempre. La paz que el Señor Jesús nos da es paz de la que nadie en esta tierra le puede dar a usted y a mí. La paz que el Señor nos da no la puede encontrar en ningún otro lugar. Usted puede ir a sentirse bien por ahí en un lugar en familia, en un lugar tranquilo, en una iglesia, pero su corazón puede estar afligido. Pero si usted le abre el corazón al Señor, Él le da una paz que sobrepasa todas las cosas de este mundo. Alabado y glorificado sea el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Fíjense que vamos a centrar el tema, lo titulé El Príncipe de Paz. Me encanta ese título porque Jesús tuvo varios títulos, ¿verdad? En este tema van a ver envueltos algunos personajes, no todos, porque la historia es muy larga. De hecho, el himno grato es contar la historia. Dice que en el cielo vamos a pasar días, años, sabiendo del ministerio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estudiar algunos personajes como más importantes en esta historia. No podría ser más importantes, sino que tuvieron que ver mucho en este evento, como fue la Virgen María. Creo que por ahí tenemos unas imágenes y yo quiero que ustedes se vayan enfocando cómo este personaje absorbió el mensaje del ángel, cómo lo tomó para su vida personal. Entonces, si ustedes quieren saber de esta historia, los hermanos visitas que no conocen mucho, pueden estudiar el libro de Mateo y también el libro de Lucas. En Lucas detalla más todos los acontecimientos que pasaron para el nacimiento de Jesús. Dice que el ángel Gabriel baja a darle el anuncio a María. ¿Quién era María? Una doncella, ¿verdad? Que estaba comprometida para casarse en un tiempo. Entonces, dice que el ángel Gabriel baja y ella, me imagino que se asombra, pero acordémonos que la promesa del Mesías venía por generaciones y exactamente nadie, solo los que sabían de la profecía y los que estaban conectados con el cielo sabían que un acontecimiento grande iba a pasar. Entonces María, cuando ve el ángel le explica: mira María,
vas a concebir, el Espíritu Santo se va a posesionar sobre ti y así el vientre de María iba a ser concebido. Entonces, eran cosas tan raras para una señorita, ¿verdad? Pero era un gran honor y ella lo aceptó con mucha humildad a pesar de tantas dificultades que podía encontrarse. Dice que ella aceptó de una manera muy humilde, pero también se iba a ganar críticas, se iba a ganar el repudio de las personas, porque como una jovencita doncella explica un embarazo, así nomás. Era bien imposible, Dailin. Era bien imposible que la mamá, bueno, ¿y qué pasó? Los papás, ¿verdad? Y no digamos la crítica de las personas que siempre existen, ¿verdad? Pero ella, a pesar de todo eso, no se le niega al ángel, no le dijo, no, yo no puedo. Ella le dice que se haga conforme a tu voluntad. En Lucas 1:38 dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Dice que María conocía cuál sería la causa de su extraño embarazo, porque el ángel le explicó cómo iba a concebir. Entonces, la pregunta es, ¿podemos imaginarnos cómo interpretaron los vecinos, los familiares, las autoridades religiosas que siempre estaban con el dedo acusador en aquellos tiempos de su misterioso embarazo? Dice que ella humildemente, dice que aceptó dócilmente el oprobio, las burlas, la incomprensión, el desprecio, incluido cuando el novio supiera, ¿verdad? No sabía la reacción de José. Pero como el Señor tiene todo bajo su control, como un Dios omnisapiente, ¿verdad? Dice de que también prepara el camino de José. Si ustedes quieren profundizarse, pueden leer toda la historia acompañado del deseado de toda la gente. La sierva del Señor en ese libro escribe cada detalle del nacimiento de Jesús. Entonces, también el ángel, hermanos, se le aparece a José. Pero antes yo quiero decirles qué pasaba entre José y María. Ellos estaban desposados, es la palabra traducida del hebreo al español, estaban desposados. ¿Qué quería decir? Estaban comprometidos, pero era un compromiso que era tan fuerte que si se rompía, el hombre le tenía que dar carta de divorcio. Imagínense si todavía no vivían juntos. Esa era la ley de los judíos. Dice que los desposorios eran un compromiso formal previo al matrimonio en el que, aunque los no habitaban juntos, se consideraban tan ligados entre sí que se les llamaba marido y mujer, debiendo para deshacer el desposorio solo por carta de divorcio si uno de los dos cometía adulterio, ¿verdad? Únicamente. Dice que el marido llevaba solamente a la novia a su casa y el matrimonio se consideraba consumado hasta probablemente después de 3 meses de ese compromiso. Entonces, si nos recordamos, 3 meses después que María fue engendrado el bebé Jesús en su vientre, se fue para donde su prima. ¿Cómo se llamaba la prima? Elizabeth, ¿verdad? Y también ella estaba encinta, porque los caminos del Señor son tan perfectos, porque Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, iba a abrir el camino para el Cordero, ¿verdad? Para el Mesías venidero. Así de que los 3 meses que María pasó donde su prima Elizabeth, en todo esto José no sabía nada. Pero entonces el ángel Gabriel, el padre manda al ángel Gabriel y le dice a Gabriel en Mateo 1:20, a José, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José: Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Así de que José también humildemente acepta el privilegio de ser el padre del Mesías aquí en la tierra. Pero ¿qué le iba a pasar a María
según las leyes judías, a ella le tocaba ser apedreada, hermanos, porque no había razón de por qué un embarazo. Y María aceptó, aún hasta la muerte, aceptó ser la madre de Jesús. Pero el Señor no iba a permitir que ella muriera, porque en ella se había depositado esa promesa divina, la promesa de la encarnación, que algunas veces solo logramos entender un poquito de lo que es el misterio de la encarnación. Pero cuando estemos en el cielo, como dijo la clase de escuela sabática esta mañana, que el hermano René tocó el punto, le vamos a hacer tantas preguntas a Jesús, hermanos, que Él nos va a explicar y van a pasar días y días, ¿verdad? Explicándonos cuando vayamos para viendo los demás mundos, que el Señor nos permita, que nosotros los que estamos aquí, los hermanos que están y las visitas que nos están escuchando, nos permita el Señor ir al cielo y Él nos va a sacar de tantas dudas, ¿verdad? Entonces dice de que José acepta a María y a pesar de todo, tiene su corazón, tiene su manera de estar conectado con el cielo y le dice al ángel que está bien, que la va a aceptar. Entonces se la lleva para su casa y ya explicada la situación, hermanos, José se lleva a María para su casa y ya empieza la vida, ¿verdad?, de ellos como esposo y esposa. Tanto fue que cuando nació Jesús, los niños y las personas decían, ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿Verdad? José fue el padre adoptivo de Jesús aquí en la tierra. Hay tantas enseñanzas de estos acontecimientos, jóvenes, que nos ayudan a fortalecernos, a ser resilientes si en un determinado momento hemos perdido a nuestros padres, si también somos hijos adoptados. Jesús nos adoptó, ¿verdad? Jesús fue un niño adoptado y su ministerio no se quebrantó porque Él sabía cuál era su meta aquí en la tierra. Así de que, hermanos, ya hablamos de María y de José. Ahora vamos a hablar de unos personajes tan humildes que el Señor los incluyó en este evento. Son los pastores que estaban afuera de las ciudades, en las colinas. El Señor les reveló que estaba naciendo un niño en ese momento. Y San Lucas 2:15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor no nos lo ha manifestado. La anunciación del ángel del Señor, el resplandor del cielo rodeó a los pastores, las buenas nuevas de gran gozo del nacimiento del Salvador, el coro angelical formado por una multitud de huestes celestiales, el canto, gloria a Dios en las alturas y en la paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, cada vez que usted escuche esos cantos respecto al nacimiento de Jesús, yo esta mañana me he sentido como bien elevada al trono del cielo porque fue un gran acontecimiento. Que no se forme esa polémica que participamos de una fiesta pagana, no. El acontecimiento se dio, hermanos, y gracias al Señor nosotros como adventistas celebramos todos los días que podamos el nacimiento de Jesús, porque Él ha nacido primeramente en nuestros corazones. Ahora bien, dice de que estos pastores pasaban días fuera pastando las ovejas, dice que probablemente usaban turbantes, una piel de cordero encima, se imagina el frío porque en ese tiempo cae nieve. Dice que a puras penas podrían haber tenido unas sandalias, algo otros andaban descalzos. Bien controversial con la exactitud que el Señor mandó a sus ángeles a decir que había nacido Jesús. Bien al contrario, me gusta porque el Señor pensó en cada tipo de persona en este evento del nacimiento de Jesús. Dice que probablemente ellos estaban en unas fogatas afuera calentándose cuando vieron esa hermosa estrella, ¿verdad?, que venía y el coro de ángeles cantando porque Jesús había nacido. Y ellos creyeron tan
firmemente, unas personas humildes, creyeron el anuncio y dijo, pasemos a Belén para que veamos este suceso. Hermanos, unas almas tan sencillas y perceptivas, sin prejuicio de clases, sin grandes exigencias intelectuales, sin inquietudes políticas, espontáneos y alegres, quedaron tan impresionados por aquel celestial anuncio que sin vacilar, sin sospechar al más mínimo engaño, exclamaron con entusiasmo, pasemos pues hasta Belén a ver al niño. Y dice que ellos se dieron prisa, Dailin. Más adelante vamos a ver la actitud de otros personajes. Ahí podemos ver coro de ángeles que baja cantando a la tierra y a ellos se les revela el misterio, Arlene, de que Jesús ha nacido. Un bebé había nacido en Belén. Después de María y José, los pastores fueron a ver al bebé y fueron testigos oculares que había nacido un bebé. Y saben, jóvenes, saben, hermanos que me escuchan allá en sus casas, esos pastores fueron los primeros en revelar el evangelio a todo su alrededor y a todo el que encontraba le decía que había nacido el Salvador del mundo. Ellos fueron los primeros en llevar el evangelio y proclamar las nuevas de salvación a todo el mundo, a lo cual nosotros también estamos llamados. Me gusta porque el Señor fue yendo, hermanos, paso a paso, absorbiendo todas las sociedades. Y lo más asombroso, que Jesús dejó su gloria, dejó su majestad, el dueño, el creador del universo, dejó todo por venir a humanizarse, por venir a salvarnos a nosotros. Ahora bien, vamos a enfocarnos un poco en los sabios del oriente. La Biblia lo traduce como magos, pero quizás el prejuicio de nosotros de magos es cualquier charlatán, ¿verdad? Pero no. El espíritu de profecía a través de la sierva del Señor dice que eran sabios, eran filósofos, eran estudiantes, podríamos decir científicos, pero estaban conectados con el cielo. No eran los científicos o la filosofía de ahora que no creen en un Dios, no. Era una cosa tan hermosa y por generaciones ellos venían, morían los padres, le daban la herencia a los hijos de seguir investigando el nacimiento de Jesús. Dice que era una clase excelsa de alcurnia. Alcurnia quiere decir que venía de familia el estudio de ellos, el engrandecimiento. Dice que ellos eran ricos, no eran del pueblo judío, que conste, eran gentiles. Podríamos decir, no pertenecían al linaje de Jesús, no eran sacerdotes, no eran por sangre, no eran descendencia de Jesús, ¿verdad? Así de que el Señor, a través de estos magos también podemos ver que el mensaje a los gentiles también fue dado en el nacimiento de Jesús. Dice que estos hombres eran rectos, estudiaban las indicaciones de la providencia en la naturaleza, quienes eran honrados por su integridad y sabiduría. A ellos se les manifestó una estrella hermosa. Ellos estudiaban los astros. Y quiero hacer un paréntesis. La semana pasada pudimos ver un acontecimiento bello en el cielo. 2 planetas. Me interesó mucho porque a mi hijo Alejandro le encantan los planetas. Él cuando agarra un tema le encanta tanto, él se puede los planetas, las constelaciones y todo. Entonces yo estoy pendiente de eso porque yo se lo enseño, ¿verdad? Hace como 3 semanas fue una lluvia de estrellas que se llamaba Gemini. La estudiaron en la escuela también ellos. Y esta misma semana se unió Júpiter. No se unió, sino se pusieron en la misma dirección Saturno y Júpiter y destellaron una luz tan hermosa. La hermana Rosemary la compartió en el grupo de las mujeres y saben que hacía más de 500 años que ese acontecimiento no había salido, no se había visto, pero es tan hermoso y se llama la estrella de Navidad. Me imagino que ese esplendor que estas personas
vieron en esa estrella, para ellos era una señal de que el bebé estaba naciendo en Belén. Y dice que esa estrella lo guió. Nosotros esta semana pudimos ver por la televisión, algunos lo vieron quizás en persona en algún punto de la tierra, pero nosotros por la televisión vimos la noticia que un esplendor tan bello en ese momento que dos planetas casi se pusieron en línea, no se juntaron, ¿verdad? Pero ese acontecimiento en el cielo, ellos estaban pendientes y esa estrella lo guió hasta Belén. Y dice de que la hermana Elena comenta, dice, ellos vieron una estrella que no correspondía con ningún planeta, imagínense, o astro conocido. Se detuvo en el cielo, llamando profundamente su atención y convirtiéndose finalmente en la guía que les fue mostrado al camino de Belén. Asimismo, precisa que mientras tenían la estrella delante como señal en el exterior, también la tenía la evidencia interior que el Espíritu Santo los constreñía y decían, síganla, síganla. Mire, hermano, para que un gentil en aquellos tiempos le haya hecho caso al Espíritu Santo, era porque estaba conectado con el cielo. Y dice que el Espíritu Santo les hablaba a ellos. Quien estaba impresionando sus corazones, inspiraba la esperanza de ver al Mesías. Ustedes pueden, ya lo dije en el capítulo 5 del deseado de toda la gente, pueden estudiar y ahondar más acontecimientos bien bellos que la Biblia y la hermana Elena nos amplía. Dice que después de un largo viaje los sabios llegaron a su destino. Cuando la estrella se detuvo fue exactamente en Jerusalén. De ahí ellos entraron y no sabían para dónde agarrar. Entonces ellos se fueron a las autoridades civiles, a los sacerdotes, a las autoridades religiosas y le preguntaban ¿dónde estaba el Mesías? ¿Y qué pasó con ellos? Nadie sabía nada. Y miren, hermanos, dice que los sacerdotes, las autoridades religiosas y Herodes le indagaban a los sabios que les dijera. Entonces, ellos querían que les dijeran dónde estaba el bebé. Y eran los de linaje, ¿verdad? Eran los estudiosos de la Biblia, los judíos son los que estaban por linaje, que estaban pendientes que el Mesías iba a venir. Y ellos no lo supieron. Ellos no sabían que había nacido un bebé. Aún a sabiendas que el profeta Miqueas lo había dicho 500 años antes de que en Belén iba a nacer un bebé. Mire, es algo tan terrible. Dice que los escribas y los doctores de la ley que fueron consultados mostraron indiferencia. No les interesó hacia ellos porque eran extranjeros. Miren, era tanta la ceguera. Posteriormente fueron conducidos de nuevo a una humilde casa. Ellos salieron. Y ustedes saben que Herodes les dice, ¿verdad? Vayan a buscarlo. Y se lo hallan, me dicen, ¿dónde está? Para yo irlo a adorar. Le dice Herodes, pero Herodes ya estaba como con celo, porque él era el rey de Judea en ese tiempo. ¿Por qué estaba con celo? ¿Verdad? Ya eso era mano del Satanás, porque ya iba entrando él en su trayectoria también para la destrucción del bebé. Dice que los sabios salieron de ahí sin esperanzas, pero encontraron a Jesús. Lo encontraron en un pesebre a la par de los animales. No sé qué ellos habrán pensado al ver a Jesús, pero no les importó lo que estaba rodeando a Jesús, sino les importó llegar al punto que ellos querían ver al Mesías que había nacido. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, porque Jesús nació en esta tierra. Y fue en Belén como los profetas lo habían dicho. Ellos le llevaron regalos. Sí, ¿qué le llevaron? Ustedes ya lo conocen. ¿Qué regalos llevaron? Oro y mirra, ¿verdad? Dice de que lo adoraron y al regreso los sabios ya no regresaron donde estaba Herodes, porque el Espíritu Santo le dijo, no le digas, váyanse por otros lugares, porque Herodes iba a intentar matar al niño.
por celo, por lo que sea, pero él se sentía invadido, que había nacido un rey, ¿verdad? Un rey. Entonces, la indiferencia de estos personajes, hermanos, de las autoridades religiosas que estaban en el templo, también incluían sacerdotes. Ellos estaban pendientes de los acontecimientos, pero ellos no le creyeron a los sabios del oriente, porque ellos decían, ¿y cómo Jehová nos va a pasar por alto a nosotros, que somos su linaje? Y les ha dicho a ellos que ya nació Jesús. Esa ceguera espiritual de la que ellos estaban padeciendo en ese tiempo, podemos estarla padeciendo nosotros. Va a venir el Señor Jesús por segunda vez y nosotros nos vamos a quedar. Pero yo fui adventista, pero yo, hice tantas cosas, pero estamos cayendo en un punto de ceguedad que esta mañana estamos tratando de volvernos, de abrir nuestros ojos y que no nos pase como los religiosos de aquel tiempo. Ellos nunca supieron que Jesús nació. Y ellos estaban advertidos por profetas. Los sabios del oriente no estaban advertidos por profetas, pero ellos estaban tan conectados en el cielo con su inteligencia y sabiduría, ellos sabían que había nacido el bebé en Belén, el Salvador del mundo, el príncipe de paz. Entonces, esas actitudes de estos personajes, dice que hicieron que empezaran a rechazar a Jesús. Los sacerdotes y los rabinos, desde entonces, su orgullo y su terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. En la escena del nacimiento, ellos representan el orgullo, mire, la envidia, los prejuicios de clase. Ellos decían, ¿por qué el mensaje les vino a ellos y no a nosotros? Que frecuentemente cierran la puerta de la luz. Desempeñaron el papel de aquellos que también hoy están más interesados en salvaguardar el sistema, la religión oficial, que la verdad que les está siendo revelada. Hermanos, abramos nuestros ojos. Apocalipsis dice que tenemos que echarnos colirio en nuestros ojos para abrirlos. No caigamos en la religiosidad, en los prejuicios, no caigamos en eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder superar esas situaciones. Estas cosas han sido escritas, Pedrito, hermanos que me escuchan, me están viendo a través de las redes sociales, para ejemplo de nosotros. Vamos a seguir. Ya habían pasado 40 días, Dailin, después de los 8 días lo circuncidaban. Según la ley judía, Jesús tenía que cumplir todos los requisitos como judío, ¿verdad? Dice que pasaron los 40 días y tenían que llevar a Jesús al templo, ¿verdad? A presentarlo. Dice que José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio ya circuncidado. Ahora tenía que llevar su madre una ofrenda. La ley exigía un cordero de un año como holocausto y un cordero de un año, sí, para el holocausto, y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero estaba la excepción, hermanos, que si los padres eran demasiado pobres, debían traer un par de tórtolas o de pichones de paloma. Jesús cayó en la clase más pobre y José y María tuvieron que llevar 2 tórtolas. Pero esos pajaritos tenían que ser sin mancha y sin mácula, porque representaban al niño Jesús en ese tiempo. Y primera de Pedro 1 dice que Jesús fue el cordero sin mancha. Dice que era un bebé hermoso, Isari, bello, hermoso, sin ningún defecto, porque representaba el cordero al Hijo de Dios. La dedicación de los primogénitos se remonta a los primeros tiempos. Dios había prometido del cielo para salvar al pecador, ¿verdad? Este don debía ser reconocido por toda la familia por la consagración del primer hijo. Ustedes se recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba por querer
Faraón mandara liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y él no quería. Y tuvo que venir la plaga más fuerte, que fue la muerte de los primogénitos. Es tan doloroso para un padre que se le muera un hijo, y en aquellos tiempos el primogénito era, me imagino, desastrosa para toda la familia que se muriera el hijo, el primogénito, el heredero, ¿verdad? Porque guardaban la promesa que tal vez él era el Mesías prometido, ¿verdad? Así de que eso nos recuerda la dedicación del unigénito. Dice que así como se conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el único Hijo de Dios. Dice que así como la sangre de los dinteles había salvado a los primogénitos en Israel, la sangre de Cristo tiene poder para salvar el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, los sacerdotes, por lógica, el sacerdote oficiaba, ¿verdad?, en el templo y traían a Jesús aquí. El sacerdote veía, mire qué cosa, es que hay cosas tan raras. El sacerdote le miraba a usted cómo venía vestido, o a lo mejor las familias pudientes le decían, hacían una cita, vamos a llevar a nuestro hijo, y entonces como había dinero, iba a haber una ceremonia bonita, pero esta vez José y María venían vestidos como pobres, como los galileos. O sea, que no había nada que pudiera decir que ese niño era descendencia real, era un niño de gentes apoderadas. Mire qué cosa, la ceguera espiritual. Los sacerdotes que hacían los sacrificios en el templo, oficiaban cada ceremonia, y tuvo la oportunidad de tener al bebé Jesús en sus brazos y nunca supo que era el Mesías. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Es muy peligroso, hermanos. Ya vamos a terminar porque el tiempo se nos acorta, ¿verdad? Pero hay cosas que uno tiene que hablarlas para que podamos abrir nuestros ojos y que esa ceguera espiritual que hubo unos dirigentes antiguos ahora no sea nuestro caso. Dice que escribió el nombre del niño en el rollo de los primogénitos y no pasó nada más. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero había en Jerusalén, hermanos, un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren. Fue una ceremonia común y corriente, no había nada especial. Pero el Señor en su sabiduría, el Padre en su sabiduría, no podía dejar desapercibido que el bebé iba a ser presentado en el templo y que nadie lo iba a reconocer. Pero sí habían personas conectadas con el cielo, y era Simeón y Ana. Dice que Simeón le había hecho una promesa al Señor que no podía bajar al sepulcro sin antes ver la gloria de Dios en el Mesías, y se le fue concedido. Ustedes lo pueden estudiar en su casa en Lucas 24, 2, del 24 al 34. Así que jóvenes, hermanos que me escuchan y me están viendo, Simeón y los sacerdotes representan a dos clases. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque están dispuestos a ser instruidos, a los cuales nosotros estamos siendo llamados, y los que negándose a recibir la luz que los consideraría toda verdad, los conduciría a toda verdad, son guiados por el espíritu de la potestad de las tinieblas y diariamente son conducidos a una oscuridad más profunda. Mire, si nosotros estamos en la ceguera espiritual, nos va a llegar arrastrándonos a no ver, a no querer ver qué es lo que está pasando a su alrededor, y vamos a terminar como estos personajes. Hermanos, es necesario que nos levantemos y que anunciemos que Jesús nació. Simeón entendió por iluminación divina la misión de Cristo, y el Espíritu Santo impresionó el corazón de él. Pero los sacerdotes y los gobernantes están llenos del enemigo de Dios,
y el mismo espíritu influye hoy en las mentes humanas, lastimosamente, dominados por el poder, el corazón de los hombres es anulado y las extorsiones del espíritu también. O sea, si usted cierra su corazón, si cierra su alma, porque ellos creían que estaban bien, las autoridades religiosas judías creían que estaban bien, estaban ciegos espiritualmente. Si yo creo que estoy bien y no necesito nada y digo que ya estoy salvo, sabiendo que no es así, esa ceguera espiritual nos va a ir consumiendo tanto que van a pasar tantas cosas y va a venir el Señor y usted le va a preguntar, ¿y por qué no me dijiste? Yo no me di cuenta. Es porque uno mismo ha cerrado el corazón y sus ojos. Hermanos, Simeón le dio gracias a Dios y hizo ahí una salutación que usted puede verla, igual que Ana. Ana también contempló al bebé y también usted puede leer lo que Ana dice allí. Ella fue una profetisa y ya eran ancianos. O sea que había una línea de judíos que sí estaban conectados con el cielo. De esa línea usted y yo tenemos que estar, de ese lado. Que el Señor nos ayude a que los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, tanta cosa, no nos ciegue. Ahora bien, el drama del nacimiento de Jesús no ha terminado. Necesitamos a Marías humildes, resignadas, dispuestas a sufrir el oprobio y padecer incomprensiones y afrentas por la causa de Cristo. Marías que como aquella aceptan la misión que Dios les propone. ¿Cuántas Marías hay en este lugar? Marías. María estuvo dispuesta a dar su vida por traer al Salvador del mundo. Individuos de recta conciencia y fiel sumisión como José, dispuestos a aceptar las revelaciones de Dios, permitiendo que sus dudas no sean invencibles, que hacen causa común con el Señor, que creen y guardan en silencio abnegadamente los misterios de la encarnación. ¿Cuántos José hay aquí? El Señor quiere que hayan José dispuestos, ¿verdad? Doblemente mi esposo que se llama José. Personas sencillas como los pastores, sin prejuicios, aceptan el anuncio divino, que le honran con gozo, que proclaman con entusiasmo, que lo adoran y sirven con pureza y sencillez de corazón. Hombres educados, mire las clases que habían, como los sabios de Oriente, de fe inquebrantable, seguros de la revelación divina, dispuestos a llegar al final del camino a pesar de los obstáculos, que rinden a Jesús pleitesía, lo adoran y ofrecen generosas ofrendas. ¿En cuál grupo estás tú? ¿En cuál te identificas? Lastimosamente, la gente de los habitantes en Belén eran personas, Pedrito, muy ocupadas, absorbidas por los quehaceres e intereses de la vida como para ofrecer atención al nacimiento de Jesús. Y también, hermanos, es para ahora ponerse a meditar cuáles son los afanes del mundo afuera. Mire, celebran el nacimiento de Jesús con algarabía, con regalos, con el ajetreo en las tiendas. Es como un comercio, pero lejos, lejos del corazón está el verdadero interés que los niños sepan que Jesucristo nació, que vino a la tierra, que murió, pero que también resucitó. La gente de Belén estaba muy ocupada como la gente puede estar ahora. Ya no es tiempo de cerrar nuestros oídos y de cerrar nuestros ojos. Dice que intelectuales y conocedores como los sacerdotes y escribas, imbuidos en su ciencia, porque eran sabios, las autoridades religiosas judías eran sabias, orgullosos de sus privilegios, dispuestos a defender lo que los mantiene en puestos de honor antes que la verdad. Mire, bien
Esto es bien duro, ¿sabe por qué? Porque aún dentro de nosotros mismos queremos ser los que ocupen los primeros puestos. Los sacerdotes, eso era la ansiedad de ellos, estar en los primeros lugares en ellos, en la sociedad. Habían descuidado tanto la verdad que la verdad llegó a sus manos y no la conocieron. Incapaces de comprender e interesarse por la fe sencilla de otros, como los pastores. Me imagino que se han de haber burlado de los pastores, que eran humildes. Se burlaron de los sabios de Oriente, que eran personajes ricos y de clase, no digamos de los pastores. Pero los pastores creyeron, en su sencillez creyeron. Herodes hipócritas que tratan de hacer lo contrario de lo que dicen, crueles y pérfidos que ostentan el poder únicamente para impedir el advenimiento del Salvador y de su proclamación. Este personaje es el que menos quiero saber yo. No quisiera que por mí la luz de Jesús se apague para otra persona. Tenemos que, si Jesús vive en nuestro corazón, tenemos que alumbrarla. Querido amigo y hermano que me escuchas, ven a los pies de Jesús, el príncipe de paz. Ya no hay más tiempo de decir no. Y yo quiero terminar con esto. Por 8 años yo trabajé con babies. Los babies me los llevaban, algunos de 6 semanas los cuidé. Hasta los 15 meses dejan de ser babies, ¿verdad? Arlene también trabajó con babies. Y aquí en la iglesia hay mucho talento porque hay maestros, maestras, psicólogos. Gracias a Dios, hay muchos profesionales que saben de lo que yo voy a hablar ahora. Los niños, los bebés alrededor, llegando a los 12 meses, entre 12 y 15, entran en la etapa del no. Todo lo que usted le ofrece, si no le dice hablando, le dice con la cabecita no. Y es una etapa que a veces da risa porque es la manera de comunicarse de ellos, ¿verdad? Diciendo no, pero es una etapa. Hermanos, este bebé, después que pasa ya de los 15 meses, podemos notar que empieza la etapa de la afirmación, ¿verdad? Y empieza a entender las cosas, cuándo decir no, Pedrito, y cuándo decir sí. Esas etapas pasan. Como cristianos nos puede suceder esto. Dice de que ellos pasan ya de los 15 meses, sí, lo he vivido, ya ellos empiezan a afirmar. Esta etapa tiene que pasar, no debe prolongarse porque entonces se convierte en un problema en el niño. Y ya si llega adulto, mucho peor, se vuelve un problema en un adulto que se llama regresión. Regresión. ¿Podemos estar padeciendo de esa regresión? Sí. ¿Cuándo? Cuando usted a todo le dice no. Cuando usted escucha un llamado, mi amigo que me escucha y aún nosotros, y usted le dice no al Señor. Ya no es tiempo de decir no. Tenemos que salir de esa etapa. El adulto a veces se vuelve caprichoso y mezquino y rechaza y niega y se aísla. La vida se enriquece cuando tú decides decirle a Jesús sí. Ya no hay tiempo más que perder. Necesitamos salir de la etapa del no, mi amigo que me escuchas a través de las redes sociales. Necesitamos decirle sí a Jesús, al dador de la vida. Gracias, Padre, por mandarnos a tu Hijo Jesucristo a la tierra, a darnos luz, por mandarnos al príncipe de paz, por darnos esa paz y esa tranquilidad. A pesar de las dificultades, el Señor nos da paz si nosotros abrimos nuestros corazones. Cuando le dices a Jesús, entra en mi corazón, no debemos rechazar la voz divina cuando te llama. Nos proviene el Espíritu Santo, nos condena. Y es de sabio decir sí. ¿Te encuentras en la etapa del no? Espero que no, querido amigo y hermano. En esta mañana te invito a que vengas a los pies de Jesús. Que el nacimiento de Jesús en Belén de Judea no haya sido en vano. Que
el sacrificio que hubo en la cruz del Calvario no haya sido en vano. Jesús fue al sepulcro, pero también venció la muerte. Es necesario alabar a un Cristo Jesús resucitado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viniendo a los pies de Jesús, dejando esa ceguera espiritual y dejando la etapa de decir no, abrir nuestros corazones. Nos queda esa esperanza bienaventurada. El bebé que nació en Belén viene por segunda vez. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano, mi amigo que me escuchas. El bebé que nació en Belén de Judea viene por segunda vez. Y esta vez a traerte a ti y a mí, si tú abres ese corazón. Que el Señor pueda bendecir su palabra en esta mañana y que este mensaje entre en lo más profundo de nuestros corazones. Y que la ceguera espiritual, nosotros como adventistas ya viejos, la dejemos atrás y vengamos también a los pies de Jesús. Que el Señor les bendiga.